Queridos amigos de las naciones, para cerrar nuestra serie debut, hoy tenemos el tema impulso. Este tema es la continuación del video anterior que titulamos Materia Prima, donde hicimos referencia al debut en los escenarios sobrenaturales del apóstol Andrés. Muy interesante el tema que pudimos hablar la vez pasada. Hay detalles importantes de la acción de Andrés en medio de la multitud y del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Está sobreentendido en el pasaje que quien puede hacer el milagro o el autor del milagro es Jesús. No obstante, hay algo resaltante, vamos a decirlo así, el hecho de visualizar y describir al muchacho con los panes y los peces en su posesión es un valor agregado muy importante que solo Andrés pudo visualizar. Y quiero que tengan en cuenta algo. La conversación, cuando se presenta la necesidad, la primera conversación, el primer diálogo donde se presenta el escenario para producir el milagro fue con Felipe. Y seguro Andrés estaba escuchando para dar él la solución. Fue él quien se da cuenta de que hay un muchacho que tiene algo que dar. Esto es un detallazo. Para el apóstol, la cantidad de lo que poseía el chico era insuficiente, pero algo halló que lo pudo mostrar al maestro. Desde allí, desde ese preciso momento, se comienza a gestar en la mente del Señor, digo yo de manera natural, esa es mi expresión, se pudo gestar en la mente del Señor el milagro de la multiplicación. Precisen las palabras del Señor al instante de lo ocurrido. Escuchen, Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. A partir del descubrimiento de Andrés sobre el muchacho, la posesión de los panes y los peces, cuando Andrés se lo expresa, desde ese preciso momento Jesús entra en acción sobre lo natural. A partir de ese momento específico, se activó lo sobrenatural por lo aventajado que era Andrés. Hay dos reflexiones que se desprenden de este ejemplar hecho. Número uno, Jesús podía crear de la nada. ¿Por qué le aclaro esto? Porque el siguiente punto, el siguiente detalle es muy especial. Jesús podía crear de la nada porque Jesús era la imagen del Dios invisible. Se puede crear de la nada porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El verbo divino que es Jesús estaba allí creando. En toda la creación el verbo actuó, creando de la nada. La palabra crear en el hebreo es la palabra bará, que significa crear de la nada. Por lo tanto, Jesús era Dios, es Dios, y dijo Juan que en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sin embargo, escuchen esto, como perfecto maestro, nunca desaprovecha las oportunidades para enseñar a sus discípulos. Es un privilegio que Jesús, pudiendo hacer el milagro de un tris por su omnipoder, podía hacerlo, crear de sí mismo, no, sin contar con panes ni con peces. Él podía en un solo tris hacer el milagro de la multiplicación. Aprovecha el momento preciso como siempre para enseñar y como nos enseña hasta hoy el gran maestro. Miren lo que dice aquí. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él la gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Escuche, pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Estaba premeditado. Aunque suene así, estaba premeditado el milagro, pero eso sí, era especial para una lección para sus discípulos, para el crecimiento y desarrollo de sus discípulos. Y oiga, quien lo aproveche, crecerá. Quien lo aproveche se desarrollará. Quien entienda las intenciones del maestro, que siempre quiere enseñar, se va a destacar como se destacó Andrés. Luego, el segundo detalle es Andrés y el impulso que le da la situación. Con su acción, activa el entorno de la sobrenaturalidad por encima de la imposibilidad humana. En realidad, la materia prima
para la manifestación del milagro es el recurso humano en este caso. La cantidad de panes y peces eran totalmente insuficiente, pero hacía falta un emprendedor o un captador de oportunidades como Andrés. Sin un Andrés sería inútil toda iniciativa. Por otro lado, el Señor está permitiendo los escenarios o realidades difíciles y, ¿por qué evitar decirlos? Coyunturas de impotencia como las que nos acontecen en estos momentos de la historia para activar al más grande de sus recursos. Somos tú y yo. Somos todos los hijos de Dios. En tu impulso también hay un milagro. Quiero que me sigas, por favor, por mis redes sociales. Suscríbete a mi canal de YouTube. Sígueme a través de Instagram, en Patreon y en Twitter. Será hasta una próxima serie.